Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero en una nueva emisión del programa Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso. Eh, Como siempre, en la compañía, la grata compañía de dos amigos, Rafael González y Martín Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa de hoy. Saludar a Martín, a ti, Rodrigo, y a todas las personas que hoy día nos están escuchando en este nuevo programa. Así es. Buenas tardes a todos los auditores. Aquí estamos para un día más, un viernes más en Vamos, Somos Chilenos. Así es. Bueno, y vamos a lo que nos convoca hoy día, que es hablar de la realidad, si es que se puede hablar de la realidad. Uno a veces dice, si uno no tendrá caso que pellizcarse todas las mañanas para saber si esto lo estamos soñando o lo estamos viviendo. Estamos en un momento de... Había un ciútico que siempre decía, y lo decía lamentablemente con este acento argentino, pero era muy ciútico, decía, y yo no sé si estoy en una época de cambio o en un cambio de época. Bueno, las dos digo yo. Las dos cosas en general, no hay para qué ser tan ciuticón para plantear las cosas. Y en esos tiempos la crisis aflora. Vamos a empezar a disparar sobre una amplia variedad de temas, pero yo creo que tienen un hilo conductor. Tenemos el caso del bono presidencial, y lo voy a situar, partamos por ahí, bono presidencial. Les dejo la inquietud, pero con la siguiente reflexión. Creo que nosotros hemos tenido un gobierno de 4 años que desde que llegó hizo gala de jugar, manosear y yo diría minusvalorar las instituciones y el juego institucional en general. ¿Mm? Y yo creo que este bono presidencial, porque creo que es una manera de despedirse trapeando absolutamente, no solo con el principio de probidad administrativa, sino una vez más con la investidura, con la importancia de una institución como la Presidencia de la República. Un presidente de la República que en buenas cuentas no hay nadie sobre él, no hay nadie sobre él, nadie puede olvidarse de eso, nadie está sobre él. Y él permite, o bien ordena, que se le pague un bono de gestión. En este caso tengo entendido que tiene que ver con la gestión de género. Es decir, el mismo beneficiario del bono es el que autoriza su pago, por decirlo así. Y eso, para mí, este es un caso único, de verdad. Yo no recuerdo algo así tan grotesco. Por supuesto, en medio de todo esto, aparece Giorgio Jackson de regreso, a defender a su amigui. Bien, lo dejo situado. Por favor, los escucho, queridos amigos. Bueno, parto yo. Efectivamente, como introducías este tema, ha sido unos días bastante convulsionados en que son muchas las materias que han afectado a nuestro país que vamos a comentar, a pesar de ser verano, porque generalmente en verano y específicamente en el mes de febrero las cosas como que tienden a estabilizarse o todo el mundo se va de vacaciones, pero curiosamente en este mes de febrero han pasado cosas bastante rimbombantes y esta, la del presidente Boric, es quizás es la guinda a la torta de lo que es su gobierno y esperamos que no aparezca algo más en los días que van quedando de su mandato. Porque sinceramente aumentarse el sueldo a través de un bono es realmente inexplicable, porque cualquier persona o trabajador en Chile, en el mundo público o privado, porque este bono también lo tienen todos los funcionarios públicos, adquieren o son merecedores de un bono cuando cumplen metas de desempeño. Pero en el caso del presidente de la República, podríamos analizar una métrica o índice de desempeño que les permitan decir que ha cumplido satisfactoriamente su labor como presidente de la República, en circunstancias que está entregando el país con un déficit fiscal gigantesco. Ni siquiera con las proyecciones más conservadoras estimaban de que se iba a tener un país tan endeudado. Prácticamente se va a recibir el país con cero recursos. En el tema de la reconstrucción, todos los índices de desempeño para decir de que se ha llegado oportunamente a solucionar los problemas habitacionales de las personas que sufrieron un siniestro no recién, sino que hace 2 años, no lo han recibido.
todo el problema macro en materia económica, podemos decir de que el país no lo está pasando bien. Todo lo que acontece en materia de seguridad, los índices de desempeño en materia de seguridad son grotescos. Entonces, venir a pagar un bono de desempeño solo por un tema que es de naturaleza ideológica, que es el tema de género, y que solamente le afecta o lo genera una buena percepción a su mundo, a su nicho ideológico y político, es realmente burlarse de todos aquellos chilenos que están observando que el país no lo está pasando bien y que requieren soluciones concretas a sus problemas de día a día. Por eso creo que la superioridad moral con la cual ingresó el gobierno a hacerse cargo del país es realmente le está jugando muy en contra, porque al final todo lo que ellos tenían como discurso hoy día les termina reventando en la cabeza. Y lamentable, y perdonen que sea tan duro y tan directo con la forma que están ocurriendo, pero son tantas las cosas que terminan generando un gobierno, el finalizar un gobierno del presidente Boric, que le hacen un mal juego, que lamentablemente no hay otros conceptos. Si bastaba ver cómo lo recibieron en Rapa Nui, estuvo a punto de ser el único presidente en la historia de Chile sin visitar Rapa Nui. Entonces, y la forma después que lo reciben por todo lo que ha acontecido a propósito de la consulta ciudadana que se hizo en ese lugar para así seguir dependiendo administrativamente de la región de Valparaíso, es realmente la demostración de que no lo está haciendo bien. Y que después venga a pagarse bono de desempeño por cumplir el 99% de sus métricas, es realmente grotesco. Terrible. Martín, por favor. Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Este gobierno, los 4 años que ha gobernado, se ha reído en la cara de los chilenos, de la gente trabajadora, de la mujer que saca a su hijo adelante, de todo ello se ha reído en la cara. O sea, es inaceptable que ahora venga aquí no sé si fue en noviembre, diciembre, el presidente recibe un bono, que su sueldo pasa de 7 a 10 millones por, por gestión o por eficiencia de metas cumplidas. Es una vergüenza inaceptable. ¿Sí? Como decía don Rafael, lo vemos este gobierno no fue capaz de reconstruir en 2 años ni el 10% de las viviendas en Viña del Mar y Quilpué. Este gobierno no fue capaz de hacer crecer el país, dejando una deuda tremenda y un déficit presupuestario tremendo para el próximo gobierno. Entonces, que venga aquí a darse bonitos por gestión es totalmente inaceptable. Sí, por supuesto. Ya hay algo impúdico en todo esto y de deshonesto naturalmente. Primero porque, ¿qué gestión? Tal como dicen ustedes. Pero en segundo lugar porque, fíjense que si uno examina el principio de probidad administrativa, entre otras cosas, está reñido con, hay que evitar, todo funcionario público debe evitar los conflictos de interés. Y aquí, si no hay conflicto de interés, está al borde de serlo. Y lo otro es privilegiar el interés general por sobre el interés particular. ¿Y con qué mira se hace este bono para el señor presidente? Es una cosa que de verdad es impúdica. ¿Eh? En fin, estamos en un Parece país. que faltó platito para arreglar la casa. Puede ser, oye, pero pasa cualquier cosa en Chile y no, o sea, sucede cualquier cosa y poco pasa, esa es la verdad. O sea, aquí yo espero de verdad, paso el dato, pero que haya consecuencias. Y a propósito de la mala gestión de este gobierno, dos perlitas, ¿ah? Una es que la PGU va a disminuir para 75.000 jubilados en febrero, por recálculo. Es decir, parece que no es nada la panacea de la reforma previsional, ¿ah? Después de todo. ¿Ah? Y lo otro que hay muchas proyecciones que dan que esta reforma al final va a ser infinanciable y por lo tanto va a ser cada vez más necesario, sobre todo el tema del pilar solidario, nos van a seguir reventando con impuestos, salvo que aquí se haga una reforma. Esto va a venir, sí o sí. Y a propósito, quería comentarles que se ha confirmado por parte del Consejo Fiscal Autónomo que para este año 2026 estaría sobreestimado el nivel de los ingresos, nuevamente. ¿Mm? Aquí estoy viendo parte de la información. Las expectativas de DIPRES, que eran de un déficit fiscal del 2,2% del PIB para este 2025, terminaron por ajustarse al alza hasta un 3,55%, es decir, el déficit entre 2,2 saltar al 3,5 a casi 3,6 es una brutalidad. ¿Eh? Cada punto, cada coma aquí importa. Es harta plata.
Son 90.000 millones de dólares. Eso Exactamente. decían. Ahora, estos eran los datos del cuarto trimestre del informe de finanzas públicas del Banco Central, ¿ah? Sumado al déficit del 3,2% del 2024, del 2,6% del 2023, y los ingresos para Chile, los ingresos no mineros, están en su nivel más bajo desde el año 2014. Entonces, algo que ha sido reconocido por el propio Nicolás Grau. ¿Ah? Entonces, eh, la tributación no minera está registrando importantes caídas que no fueron registradas en la ley del presupuesto del año 2026, algo que también ha reconocido Grau. Y por eso es que el Consejo Fiscal Autónomo está advirtiendo ya que habría nuevos errores en las proyecciones de ingresos. Eh, Parece que esto, alguien arrancó a antes. ver, Alguien ujú. arrancó antes. El Mario Marcel arrancó antes que explotara todo. Ah, no, por supuesto. El tema Porque es él cómo, es uno de los responsables. bueno, cómo se viene para este gobierno, cómo va a hacer frente el gobierno a este tema, si no es mediante el mecanismo del recorte de gastos fiscal, un recorte importante, que va a contar con fuerte nivel de obstrucción dentro del Congreso. Entonces, y ustedes saben que ya en marzo ya se están empezando a preparar marchas por esto que llaman vamos a ir a defender los derechos, etcétera. Entonces, este es un tema que va a ser extremadamente complejo y creo que el gobierno tiene la obligación de transmitirle adecuadamente a la ciudadanía el nivel, el estado, la condición en la que reciben el gobierno. Sí, el próximo gobierno de José Antonio Caz, como dice usted, va a tener que decir de frente a la ciudadanía las cosas como son, que no Así hay es. plata, como lo dijo Milei, frente a todos los argentinos, demostrar y hacer auditoría que sean claras, caiga quien caiga, y que se deje ver todo lo que este gobierno de Gabriel Boric está dejando con todo el déficit. Sí, y además se van a tener que hacer recortes, sí, y se están haciendo desde ya, si el mismo gobierno de Gabriel Boric está empezando a hacer recortes en materia de educación, en materia de vivienda, y también se sabe que para el próximo gobierno cada ministro tiene hay directrices que al menos el 15% tienen que, si no me equivoco, ahorrar para bajar el gasto fiscal. Bueno, así es. Es un tema. Perdón, si Rafael quieres decir algo sobre este asunto, si no, para saltar, ¿no? Lo que pasa es que son varios los temas que uno puede inferir de este temón. Primero, ¿qué hacen los expertos o los técnicos que estableció este gobierno para poder planificar adecuadamente el presupuesto de la nación? Si al final los ingresos que ha tenido Chile generalmente son los mismos, y de tal manera de que hacer variaciones o estimaciones de esos ingresos no debiese generar una alteración muy sustantiva, pero en este caso las cifras que se dan son extremadamente gigantes. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás, y a mí me interesaba ver las noticias, y uno veía el precio del cobre y el presupuesto se hacía a 0,75 centavos, y hoy día es un precio bastante superior. Entonces, los recursos que han ingresado al fisco a través del tema minero y a través de la chequera grande que tiene el país, que es el cobre, es realmente importante. En segundo lugar, ¿qué se ha hecho con toda la plata que ingresó en su minuto a Chile? Porque han habido despilfarros de recursos. Veamos lo que aconteció hace pocos días, que conocíamos aquí a propósito de los dineros que se destinaron para el mega incendio de la reconstrucción de aquí de Viña del Mar, Quilpué, que al final terminaron generando una subcontratación o una múltiple subcontratación, una gran cantidad de recursos que al final terminó siendo un derroche. Y en Mm. tercer, y en tercer lugar, eh, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a tener a partir del próximo año, más bien de este año, me equivoco, cuando asuma el presidente José Antonio Caz, que va a tener la obligación por responsabilidad patriota de tener que hacer un equilibrio fiscal, de tener que equilibrar los ingresos con los gastos? Y eso va a significar claramente que la izquierda más ideológica, más extrema, va a utilizar ese argumento para irse en contra del gobierno. Sí. Entonces, es muy grave lo que está aconteciendo,
y que más aún con los antecedentes que hoy día conocemos, porque ¿qué irá a pasar cuando realmente asuma el nuevo gobierno y se revisen exactamente los datos que tienen que ocurrir? Entonces, yo creo que el concepto de emergencia económica es real. Y escuchaba al presidente del Partido Republicano decir de que a lo mejor es tan grave o mayor que el de la emergencia en materia de seguridad, quizás tiene toda la razón. Sí, yo también creo que va por ahí. Es interesante el planteamiento que tú hacías y para quienes nos están escuchando, a esto siempre se ha discutido cuáles son las relaciones entre la técnica y la política y qué debe primar. Y aún asumiendo que prime el político, siempre el político se sale con la suya, aquí estamos hablando, o por lo menos queda el perfume de, que a veces ha ocurrido, pero es muy grave que ocurra, que un político le pida al técnico que mienta, que manipule las cifras. Y ahí uno esperaría que un técnico jamás haga una cosa así. El técnico haga bien su trabajo y por último el político verá, lo toma, no lo toma. Es responsabilidad del político si esconde o no esconde la información que los técnicos le dan, pero que un técnico esté maquillando cifras porque el político se lo pide, eso sí que sería grave. Pero, Esperemos que no haya ocurrido, pero... pero ojo, que también es hacerse trampa en el solitario, porque tratar de ocultar las cifras, en algún minuto la caja, que si esto al final, la caja es la que manda, la que determina si las empresas en el mundo privado son las que quiebran o no. Si no tienen los recursos suficientes, no vas a poder cumplir con todas las obligaciones. Y cuando no puedes cumplir con todas las obligaciones, entras en cesación de pago y eso es técnicamente una quiebra. Entonces, entrar a maquillar cosas que son obvias y evidentes no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Tiene uno, pues le pasáis el costo al gobierno siguiente. Es el único. Y eso es político. Sí, claro. Oye, bueno, eh, para que no nos olvidemos, estamos aquí en Vamos Somos Chilenos, Radio Portales. Algo que quería compartir con ustedes a esta hora es un escandalillo que anda circulando en el fútbol profesional europeo, vinculado con un jugador de fútbol de apellido Prestiani, que es argentino. ¿Ah? Y este jugador, en un partido oficial de la Liga Europea, fue al choque con un jugador del equipo rival, que es un jugador negro, francés, y el argentino, entre todas las salagardas, entre todas las cosas que le dijo mono. Y de vuelta, este jugador francés que no es precisamente un jugador que no diga cosas, insulta bastante en la cancha, le dijo que era un racista y lo acusó. Fue a acusarlo a su técnico, quien a su vez lo acusó con las autoridades de FIFA. Entonces, en este minuto hay una investigación y la única imagen muestra a Prestiani con la boca tapada, musitando algo. Prestiani, por supuesto, lo ha negado todo, porque además, evidentemente, el jugador se estaría ahí, está arriesgando su continuidad en el club, entre otras. Y la FIFA, indignada por este gesto de cubrirse la boca, está planteando un código de conducta dentro de la cancha cuando se juega al fútbol. Lo que suscitó la reacción, entre otros, por supuesto, de Chilavert, ustedes se acordarán de Chilavert, un arquero paraguayo que pateaba muy bien los tiros libres, entre otras, y que dijo que a él le parece esto una verdadera idiotez, y que en la época en que él jugaba lo trataban, lo menos que le decían es que cuando él jugó en Europa es que era de espalda mojada, ándate de aquí sudaca, y él sin chistar decía, porque el fútbol siempre ha tenido esa cosa que se dice de todo dentro de una cancha. Y esto me hizo recordar, curiosamente, la ley Karim. Me dirán, ¿por qué la ley Karim? Sí, porque el fenómeno que está debajo de este tipo de conductas, que forma parte de la irracionalidad imperante, que ahí hay otro rasgo del momento actual que estamos viendo. Uno es la irracionalidad, que es lo que comento ahora, que también se ve en la conducta presidencial. Otra, el desprecio a las instituciones, que también se ve en la conducta presidencial y de este gobierno. Pero en este caso particular, el elemento común es este.
se intenta reglamentar a través de una norma, es decir, a través de la actividad del Estado, lo que forma parte de la espontaneidad de la vida social. Repito, se intenta regular desde el Estado lo que era propio hasta el momento en que se dictan estas leyes de la espontaneidad de la vida social. Es lo mismo en una oficina, en un lugar de trabajo, si uno tenía un problema porque lo miraba mal el compañero de trabajo, eso se arreglaba fuera de la oficina. Era la espontaneidad de la vida social la que regulaba este tipo de cosas. Y no, decidimos que ahora hasta la manera de mirarse entre los compañeros de trabajo tiene que quedar arreglado por ley. Si yo llego a tener esto es tan absurdo que si yo llego a tener un problema con un compañero de trabajo, vamos a terminar resolviéndolo en un tribunal. Y eso mata la espontaneidad de la vida social. Bueno, ahora la misma lógica se quiere proyectar a un campo de fútbol. Parto por ti, Rafael. Tú tienes relación con el fútbol profesional, pues. Mi historia. Y tienes harta historia ahí. La pregunta es, ¿tú puedes concebir cómo se va a poder jugar al fútbol si cada cosa que tú digas te la van a tener que reglamentar? O sea, es muy difícil. El fútbol profesional se supone que por esencia es reglamentado y si los intervinientes se someten o quieren participar de esa actividad que es reglamentada, tienen que aceptar las reglas del juego, pero son reglas del juego futbolísticas. Cómo tiene, cuándo se hace un gol, cuándo es un offside, que son de naturaleza deportiva. La FIFA hace mucho tiempo viene promoviendo las sanciones y la prohibición de conductas de esta naturaleza, ya sean de carácter político, religiosa, raciales, y ha tratado de generar todo un precedente sobre esta materia. Pero también tenemos que ser sinceros, a propósito del caso que tú señalabas de la ley Karim, que circunstancias que a lo mejor no caen en una descalificación, en una discriminación, terminan siendo aumentadas en su potencial y que terminan generando un conflicto que no necesariamente se tiene que solucionar vía jurisdiccional o judicial, sino muy por el contrario, son situaciones del día a día. Yo entiendo, y nadie podría estar quizás oponerse a que las situaciones de discriminación, ya sea por razones políticas, religiosas o de color de piel, sinceramente puedan ser erradicadas. Pero también tenemos que tener el tino suficiente de que hay situaciones que no podrían caer en esto. Yo recuerdo a propósito del caso del jugador que tú mencionas, que hace años atrás, cuando yo todavía participaba activamente en el fútbol, llegó también una denuncia a un jugador por lo mismo, porque a veces llegan aquí a Chile jugadores de color, y eso significó que más de alguien le dijo negrito. Y esa expresión que a veces en el fútbol es habitual o era normal, hoy día está sancionado. Y terminó generando una sanción y hubo que pedir las disculpas respectivas porque no necesariamente tenían por objeto denostar o descalificar, sino que referirse a lo que tradicionalmente se decía. Si al final, en cuántas personas, en cuántos lugares, a una persona que es morena, le decimos, oye, negro, pues sí, es así, a mi papá que es moreno, le dicen, todo el mundo le dice, negro, ¿cómo está ahí? Obvio, obvio. Bueno, mucha. A ver, si disponemos todavía unos minutos, Martín, por favor, ¿se va a poder jugar al fútbol de esta manera? Pero es que es absurdo, si el fútbol es así, uno sabe, para jugar al fútbol hay que tener cuero y chancho, si, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser esto posible? Además que, ¿cómo nos vamos a estar enojando por cada cosa que se diga? Es mejor arreglar las cosas después de salir del partido, qué cosa, están inventando protocolos y normativas, después van a salir que los partidos tienen que ser mixtos y que si no es machismo y que aquí callé, y así sucesivamente van a inventar cada cosa que no podemos dejar que pase, si tenemos que, esto es historia, es lo tradicional, lo mismo pasa con nuestras tradiciones que le intentan cambiar por una ideología, por una agenda, etcétera. Eh, Mm. Es lo que pasa cuando aparecen estos fenómenos de inquisición, estos fenómenos inquisitoriales de lo políticamente correcto, en estas épocas que huelen como la necesidad de armar una revolución y ponerlo todo de cabeza, pero en este caso sin que haya nada en el horizonte, ¿ah? Dicho sea, no hay nada, pero siempre se da esta cosa. Yo creo que estamos respirando un momento de escasa libertad
Yo conocí un Chile donde éramos más libres mentalmente, no eras cancelado, no eras objeto de esta policía de lo políticamente correcto. Y hoy día, más bien, todo está bajo sospecha y eso, insisto, es un veneno totalitario. ¿Ah? Bueno, como ya nos queda poco tiempo para esta parte, pero vamos a continuar con esto y otros temas. Sigue el caso Epstein a nivel internacional. Aparecen nombres y nombres y nombres. Algo significa eso. Bueno, otro presidente peruano cae. Gerí, adiós. Bienvenido, y no sé por cuánto tiempo, Balcázar, si no me equivoco. Y tenemos una guerra en Irán eventual, a portas, realmente es un temazo, cisma en la Iglesia Católica, y bien, con eso hemos dicho bastante para la segunda parte, así que no se separen de nuestra sintonía, el programa está muy bueno, así que ya volvemos. Ya estamos de vuelta en la segunda parte del programa del día de hoy de Vamos Somos Chilenos en la compañía de Martín Álvarez, Rafael González y que les habla Rodrigo Díaz Lluvero para tratar de exponerles, llevarles un pequeño relato de qué diablos está pasando y a ver si podemos aportar en la comprensión de todo lo que ocurre. Quería partir este bloque señalándoles esta idea. El Occidente como formación cultural siempre ha sido caracterizado con tres elementos fundamentales. Uno, la influencia o la herencia de los griegos, que es la razón, la racionalidad, el amor a las ideas, la argumentación, la filosofía. Luego, la herencia romana, que presupone lo anterior, pero a lo cual agregan el mando según derecho, es decir, las instituciones, es decir, la autoridad, la autoritas. ¿Mm? Como una forma de ejercer el dominio o el poder, más que el dominio, el poder. Y en tercer lugar, la herencia judeocristiana, con el complejo de valores que nos ha legado en la historia de Occidente, pero especialmente con la idea de que el mundo es una creación que nos es dado y que nuestra vida nos es dada, y la relación paterno-filial con el Creador, que es Padre, pero no solo eso, sino que es un Dios que perdona, es Cristo, que es la gran distancia, la gran ruptura con las religiones monoteístas precristianas, que era un Dios que fulminaba. Este es un Dios que perdona, no es el Dios del Islam, no es el Dios del judaísmo. Y el perdón humaniza. Y que lamentablemente el perdón está ajeno de los momentos en que aparece lo políticamente correcto y aparecen los aires revolucionarios y gente que cree que la virtud se encarna en ellos y por lo tanto ellos son dioses. Ni perdón ni olvido. Son dioses. No necesitan el Dios cristiano. Y por eso es lo primero que persiguen. Bueno, no voy a entrar en ese punto, pero les hago esta exposición inicial, porque yo creo que lo que estamos hablando, tanto en el problema grave institucional que tiene Chile, como la irracionalidad en la que a ratos cae no solo la política, sino diría la realidad en general. Baste con ver, ya no solamente a propósito de estas leyes extrañas, la ley Karim o el escándalo Cristiano, del que hablábamos al inicio, en la primera parte del programa, uno podría ver qué está pasando con esta cosa del identitarismo. La agenda identitaria, ¿la recuerdan? Cuando todo el mundo saludaba y era de mal gusto si no lo hacía, Marri Marri Maipeñi, Pulamien Compuché, Amulepe, Taiñe Huaychán. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora lo escuchamos y nos ruborizamos. O el violador eres tú. ¿Quién pudo decir semejante idiotez? El violador eres tú. Bueno, y ahora tenemos los Terians. Me imagino que ustedes saben y nuestros auditores saben lo que es un Terian. Pero bueno, estamos en algo raro, lo que prueba que lo que está en juego es la cultura occidental. Les agrego, y este es un tema que me interesa que partamos con este tema. La Iglesia Católica está viviendo hoy día una crisis muy importante. Hay dos vientos sismáticos importantes. Eh,
lo que también es una herida al corazón de la cultura occidental. Una, la iglesia alemana, el sínodo alemán. Y el otro, el caso de los seguidores de Monseñor Lefebvre, es decir, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que anunció que en julio va a ordenar sus propios obispos. Querría que partamos por ahí, repasemos, y quiero partir contigo, Rafael. Yo sé que tú también eres católico. ¿Qué opinión tienes tú de la situación en la que se encuentra hoy día en la Iglesia y cómo se proyecta esto en en otros aspectos de la realidad en la que nosotros nos movemos hoy día? La iglesia tiene más de 2000 años y ha mantenido su mensaje de salvación eterna, que al final es lo más importante. Tú hablabas recién del perdón, de la misericordia propio y sello de nuestra identidad judeo-cristiana, que la esencia de la Iglesia Católica viene a modificar la concepción anterior de que era un Dios castigador. eh, Porque Cristo viene a salvar a la humanidad. Pero los hitos que tú acabas de mencionar, que podrían dar luz a una especie de cisma, yo creo que no es tan así. Yo creo que son oportunidades para fortalecer la fe, precisamente para poder rescatar lo que durante 2000 años permitieron un avance sostenido de la iglesia y de la evangelización a lugares más importantes. Lo que tú mencionas a propósito de Alemania, si bien hemos observado situaciones bien curiosas a propósito de la opinión del clero alemán, sí aquello podría permitir un mejor diálogo entre la jerarquía de la iglesia para poder ver de qué modo podemos llegar con la evangelización de un mejor modo y la participación de los laicos. Y por contrapartida, lo que está pasando con la fraternidad, que viene a ser una herencia de Monseñor Lefebvre, que al final ellos quieren ordenar obispos sin la autorización del Papa, pero recordemos que ellos tuvieron mucho tiempo fuera de la comunión con la Iglesia y el Papa Benedicto los reincorporó o les dio un permiso, y en buena hora, porque al final lo que ellos promueven ha sido prácticamente la misa de siempre, la misa tradicional. Ellos estaban muy de acuerdo en la misa en latín, la misa tridentina, y creo que eso le hizo mucho bien a la iglesia durante muchos años. Por eso te digo que tiene más de 2000 años y durante casi gran parte de ese periodo, 1000 años por lo menos, se desarrolló ese estilo de culto. Y te Yo interrumpo, perdón, Rafael, te interrumpo porque querría, en el caso de la Iglesia del Camino Sinodal Alemán, uno de los temas cruciales que aquí se está jugando es que se estaría introduciendo la posibilidad de que la iglesia sea democrática, es decir, una iglesia que se configuraría a partir del trabajo de los laicos, cuyo voto, cuyo voto pesaría exactamente igual que el de los obispos que integren el sínodo y finalmente todas las decisiones, es decir, qué está bien o qué está mal, serían adoptadas por votación. Bueno, por eso te digo que es una importante oportunidad de poder crecer. Yo creo que los laicos tienen una labor dentro de la iglesia que es propia de los laicos. Por ejemplo, de participar en labores, hay muchas fundaciones de caridad fraterna que son dirigidas por la iglesia y que pueden ser puestas en práctica por los laicos. Pero hay situaciones de fe, de doctrina, que tienen que ser desarrolladas por el magisterio de la iglesia, y en eso el papa es el que está a la cabeza, los obispos en sus respectivas diócesis y los sacerdotes en las parroquias y en los demás organismos o sea, como el clero regular que forman parte de congregaciones, que tienen que desarrollar su labor que han desarrollado siempre. Pero los laicos tienen que estar dentro de sus esferas de atribuciones, precisamente porque no tienen los sacramentos que sí tienen los obispos, que sí tienen los sacerdotes. Y en Ok, eso yo... perdón, no, no, está bien, está bien. Es que para poder conocer la opinión de Martín, yo sé que estoy muy de acuerdo yo con lo que estás diciendo, Rafael, dicho sea, pero bueno, Martín, una pregunta, así, al hueso. ¿La modernidad y la Iglesia Católica son compatibles? Creo que no, yo creo que la Iglesia Católica tiene una tradición que se tiene que respetar.
¿Mm? Ok, ok, muy bien. ¿Tú estás de acuerdo también con esa opinión, Rafael? O sea, lo que pasa es que el mensaje de la iglesia es evangelizar y promover la salvación de las almas de las personas. Adaptarse a los nuevos tiempos, creo que no va por o sea, quizás los métodos, pero el objetivo y el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, la iglesia enseña, evangeliza, no es al revés. Estamos de acuerdo. Yo lo que querría compartir con usted, en mi caso particular y en el caso de la iglesia chilena, yo he echado mucho de menos un mayor protagonismo en estos últimos años, ¿eh? Yo la he visto, a la iglesia chilena la he visto muy retraída, muy ausente. Yo sé que fue sacudida también en su minuto por el Papa anterior. Prácticamente, la gente no lo sabe, descabezó la iglesia en Chile. Mm. Fue una cuestión increíble. Yo recuerdo que hubo obispos que no se lo esperaban, el caso del obispo Goich. Yo todavía me pregunto por qué removieron al obispo Goich. Pero bueno, como sea, la iglesia parece que perdió la voz durante mucho tiempo y ahora tímidamente está volviendo el cardenal Chomalí. ¿Evalúan ustedes bien la gestión de Chomalí? ¿Cómo lo está haciendo el cardenal? Pero está partiendo recién. Yo en eso soy siempre súper respetuoso de la jerarquía de la iglesia. El cardenal Chamonix tiene mucho que dar, pero démosle tiempo. Sí, al ¿Cuánto final, tiempo lleva, perdón, el cardenal Chomalí? un año, Puede ser, puede un ser. año, 2 años, no es más que eso. Entonces, tiene harto que recorrer todavía. Ya, ok. Martín, ¿estás de acuerdo? Yo Sí. me retracto de lo que dije anteriormente. Yo creo que ahí concuerdo, que entendí mal la pregunta. Concuerdo con don Rafael que tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin perder la esencia que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Estamos de acuerdo. Bueno, y la realidad, como está y sigue, nos tiene otra, otro elemento al que ya nos tenemos que acostumbrar. Hablábamos de que la cultura occidental dejó estatuido como uno de sus rasgos el mando según derecho. Pero en este minuto parece que lo único que está imperando en la realidad internacional es el mando según la fuerza bruta. El que tiene más fuerza en este minuto parece imponerse o llevar adelante la agenda. La cuestión está bastante compleja. Estamos viviendo en un mundo riesgoso, tal como lo dijimos en un programa anterior. Eh, Venció el periodo de vigencia del Tratado de No Proliferación Nuclear y Estados Unidos se niega a firmar uno nuevo. Y eso evidentemente va a ir arrastrando a muchos países a una nueva escalada. Eso es lo más probable. Y en medio de todo esto nos encontramos con una situación muy compleja en Irán, donde hay un ultimátum dado por los Estados Unidos al gobierno iraní de 10 días, en donde deben someterse a las condiciones que se les imponen para el diálogo. Una de las cuales, la primera es dialogar sobre el programa nuclear iraní y estar dispuesto a disminuir la capacidad de centrifugación que tiene Irán. Algo que no sería tan grave como la condición que le añade Israel y que se la impone en esta conversación, que es que los iraníes tendrían que reducir prácticamente a cero las armas hipersónicas que tienen adquiridas, que son de tecnología rusa, que sí son armas que tienen la capacidad. ¿Mm? Entonces, en esta cuestión, algunos hablan de que este plazo de 10 días sería el último espacio que nos queda antes de que se desate algo muy complejo, y otros hablan incluso que este fin de semana podrían desatarse las hostilidades. Yo les cuento que se notificó a personal diplomático de distintos países de Europa que tienen que abandonar entre hoy y mañana Irán. A todo esto, Irán está, no se olviden, para los que nos escuchan, a cerca de 2.900 kilómetros de distancia de Israel. Pero ¿por qué es muy importante tener esto presente? Porque lo han dicho altos jefes del gobierno iraní. Una bomba que caiga en Irán, provenga de quien provenga, o sea, puede ser de Estados Unidos. Y la respuesta inmediatamente va a ser hacia Israel. Y un misil Oreshnik hipersónico de los rusos hoy día se debe estar demorando entre 6 y 7 minutos desde Teherán hasta Israel, a Jerusalén. ¿Mm? Así que, bueno, era eso. Me gustaría escuchar algún comentario que puedan hacer, alguna reflexión sobre qué está pasando, sobre todo en el ámbito internacional,
¿Habrá alguna capacidad de retomar el poder del diálogo, de la diplomacia, del derecho internacional? O, bueno, esta es la nueva realidad y ya llegó para quedarse. Bueno, es súper difícil, y aquí le damos luego la palabra a Martín, porque el derecho internacional, lo comentamos en un programa anterior, ¿dónde está, a propósito de lo que aconteció en Venezuela, cuando se trata de proteger los derechos de las personas? En Venezuela se pasaron por alto los derechos fundamentales de los venezolanos, tuvo que haber un éxodo de personas de casi 8 millones para poder seguir manteniendo su vida, que en algunos, y sus derechos. ¿Qué ocurre en Irán? En Irán es un gobierno teocrático fundamentalista, que ha oprimido a su propio pueblo por un tema de religión. Recién hablábamos del tema de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Nigeria? A un obispo le mataron a 12 integrantes de su familia no hace algunos años, la semana pasada. ¿Dónde está el derecho internacional ahí? La libertad de conciencia de la religión, la libertad de religión, para poder expresar y desarrollar un culto. Y simplemente porque ese obispo protegía y promovía los valores del cristianismo. Entonces, estamos en una situación súper difícil. Lo que pueda acontecer en los próximos días, quizás las próximas horas en Irán, es súper difícil. Estamos todos conscientes de que el primer país al cual podría llegar un misil sería Israel, y claramente es un país desde que se creó que ha estado en guerra permanente y en una defensa permanente. Y a pesar de eso, construyeron un país, un estado en el desierto y con una visión económica bastante exitosa. Son una potencia. Otros países de la nada han seguido en la nada con una visión ideológica completamente distinta. Pero Sí. ojalá el derecho internacional se aplique en algún minuto, la diplomacia entre en acción, y ojalá cedan también las posturas más radicales, que yo creo que son las que están primando en Irán y que evitan cualquier tipo de solución pacífica del conflicto. Sí, te doy la palabra, Martín, con una pregunta adicional. ¿Qué va a pasar con China y Rusia en esto que, por lo que se sabe, tienen muchos intereses comprometidos? ¿No? Entonces, no está claro, ¿se meten o no se meten? Te la dejo como pregunta adicional. Puedes partir por donde te parezca. Es bastante complejo lo que podría pasar en los próximos días, ¿no? De que siga escalando este conflicto entre Irán y Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos ya está tomando todas la- las precauciones con Irán, o sea, con Israel, perdón, preparándose para cualquier ataque que ocurra, que es probable o no sabemos bien qué estrategia esté usando Estados Unidos para poder atacar o simplemente resolver el problema entre Irán y Estados Unidos. Y el tema de Rusia y China, bueno, sabemos de qué lado están. Claramente están con Irán, ideológicamente les conviene. Rusia le ha pasado armas, misiles, etcétera. Pero vamos a ver si les conviene o no económicamente y por distintos intereses más grandes entrar en esa guerra. Estaríamos hablando de otras proporciones y de claramente podría avanzar esto a una tercera guerra mundial si es que llega Eso de esta es, manera. eso es. Yo creo que sí esto tiene, ¿saben? Hay algunos analistas que comparan esto con la previa a la crisis de los misiles, el año 62. La previa que fue cuando los norteamericanos instalaron una base de misiles Júpiter en Turquía, que apuntaban directamente hacia Rusia. Entonces ahí viene la contestación también, esta es parte de la otra historia, pero esto tiene algo de eso, ¿ah? Tiene una cuestión bien complicada, porque mal que mal, efectivamente Irán tiene un interés geopolítico enorme. Por ahí pasa la ruta de la seda de manera importante, es decir, hay una comunicación de China, Irán, hay vías de comunicación entre Rusia e India a través del territorio de Irán. Entonces, tiene demasiado valor, tiene demasiada importancia esta cuestión. Lo que siempre queda fuera de esta conversación es lo que pasa con el liderazgo de Israel. Y yo creo que hay que separar una cosa de Israel y otra cosa el liderazgo de Benjamín Netanyahu, Avigdor Lieberman y otra gente que lo ha acompañado, que forman parte de un partido que a mi juicio es
realmente un partido de gente extremista, son tipos peligrosos. Esta es mi opinión, la tengo que dar. Yo creo que Israel tiene la tarea también de, eh, de poner su confianza en liderazgos más moderados, que los haya, que los hay. Si no se olviden ustedes que Netanyahu ha sido pero durísimamente criticado y él siempre resuelve, cuando está a punto de caer, automáticamente se desata un conflicto en alguna parte. Siempre zafa con una guerra, ¿eh? Esa es la clásica de Netanyahu, ¿eh? Pero bueno, es un tema complejo, tenemos que saltar de eso por homenaje al tiempo, tenemos que saltar entonces de esta situación, pero por favor, auditores, no se olviden de esto porque no podemos ser tan cerriles, digamos, tan confinados a nuestra propia realidad y no entender que están pasando cosas muy graves en este mundo. Noticias del Perú. Otro presidente ha caído. ¿Qué pasa en Perú? Realmente cuesta entenderlo, porque ¿cuántos ya van? Es una decena de presidentes que se van, no duran absolutamente nada, y sin embargo es un país cuyo comercio está floreciente, hay mucha confianza de los actores económicos en Perú. Es decir, que alguien dijo que tiene más relevancia el cambio de un entrenador de fútbol de un equipo importante en Perú que el cambio del presidente de la República, que no le importa a nadie. ¿Ah? Y se ha ido José Gerí, quien era el interlocutor, fue interlocutor en algún minuto del presidente electo, que tendrá que probablemente encontrarse con alguien con el que pueda llegar a establecer algún compromiso más duradero, y se ha puesto en su lugar a José María Balcázar, integrante de Perú Libre, que ya está siendo criticado. Hay un editorial que vino hoy día en un medio peruano que califica el diario El Comercio, que es uno de los diarios importantes del Perú, como, lo cito, irresponsabilidad y desconexión moral la designación de Balcázar. Se trata de un parlamentario que ha defendido el matrimonio infantil, que quiere otorgar el indulto humanitario a Pedro Castillo. eh, bueno, no sé. Es una situación bastante complicada, pues efectivamente Balcázar por ahí dijo que la mujer a los 14 años de edad ya tiene madurez psicológica para casarse. Aunque él dice que él ha rectificado, que ya no piensa eso y que uno aprende de sus errores, ¿no? No sé, un octogenario, ¿ah? Dicho sea, Balcázar creo que tiene como 82, 83 años. 83 años, sí, José Valcárcel, de un partido marxista igual, ¿no? Ah, Eh, claro. es curioso, casos de cohecho y corrupción también tiene y todo esto que decía usted de estar a favor del matrimonio infantil. Preocupante, quedan 3 meses para las elecciones en Perú y 5 meses para que duraría este periodo de presidente interino. Vamos a ver si alcanza a llegar a los 5 meses o saldrá otra acusación ahí constitucional y tengamos nuevo presidente en Perú. Es increíble, sí, cómo Perú es capaz de separar lo político de lo económico, porque hemos visto que en materia económica va bastante bien, no sufre mayor eh, repercusión esta situación política de cambio de presidente, etcétera. Sí. Eso es sorprendente. Martín, a propósito del presidente electo José Antonio Cast, él efectivamente está tratando de construir una agenda dentro de América Latina, eh, para tratar de ponerse objetivos comunes y tratar de avanzar en ellos, pero todo indica que con este nivel de inestabilidad, Perú no va a ser un socio con el que se pueda trabajar. Perú yo creo que es clave, pero claramente no saca nada de ir a hablar con Balcázar ahora que le quedan 5 meses si es que llega al final. Va a tener que intentar hablar con la persona que esté marcando o tenga mayor posibilidad de ganar la elección en 5 meses, en 3 meses más. Sí. Pero igual Eh, es curioso, o sea, es complejo, siendo que Perú es clave por el tema, por ejemplo, migratorio. sí, desde ese punto de vista, hoy día las relaciones internacionales está predominando la idea de colocar, esto lo trajo Trump, a negociadores que provengan del mundo empresarial, por encima de, claro, y a lo mejor por esa vía, Rafael,
hay más posibilidades de generar acercamiento con la gente de Perú, por ejemplo. Puede ser, porque si uno analiza la situación de Perú, que no deja de llamar la atención, en 10 años, 8 presidentes, si mal no Claro, recuerdo, es una eso. estadística realmente difícil de entender, pero la economía peruana funciona y tiene niveles de endeudamiento mínimo, tiene inflación mínima, tiene nivel de crecimiento óptimo. Entonces, quiere decir de que al final los temas económicos siguen avanzando por la línea adecuada. Entonces, ¿quiénes son las personas que terminan generando la estabilidad en Perú? Y a lo mejor convendría, y ahí está la estrategia de Trump, porque no podemos negar que Trump no tiene un pelo tonto, sí, es súper inteligente, es en Claro. promover o ver con quién tiene que conversar y a lo mejor son las personas que están promoviendo la economía de Perú. Pero eso no significa que se puede pasar por alto lo que está pasando a nivel político, porque eso también es un fortalecimiento de la democracia. Todos queremos que la democracia sea el elemento esencial para la solución de los problemas que tiene cada pueblo en su decisión soberana. Ojalá pueda la elección que viene determinar efectivamente quién es la persona que va a seguir liderando al Perú por los próximos años. Y sin ir más lejos, hay otra cosa muy interesante que ha ocurrido, lo que los chinos, cómo han tomado control marítimo de Perú a tal punto de que han arrasado con el tema de las pescas. Y eso era algo que no se había logrado controlar, o no se estaba controlando, que tampoco se controló en la época de los Kirchner en Argentina, pero que con Milei se pudo sí controlar. Exactamente, ya que menciona el puerto de Chancay, venía con una cláusula. La cláusula era lo siguiente, ahora, sí, y la descubrieron los peruanos cuando trataron ellos de fiscalizar las actividades al interior del puerto. Los chinos le dijeron, usted no se puede meter acá, no se puede meter. Los peruanos no pueden fiscalizar las actividades que están ocurriendo o se realizan en el puerto de Chancay porque el contrato que firmaron los chinos lo prohíbe. ¿Dónde está la soberanía? No, no hay ninguna soberanía, bro. Puerto Shanghái le dicen ahora. Claro, es Shanghái. Eso ya es Shanghái definitivamente. Bueno, miren, estamos llegando al final del programa. Eh, Siguen dando vuelta a muchos temas. Yo creo que hay que buscar un hilo conductor. Termino solo reiterando, me parece que Occidente como formación cultural, como la hemos conocido, está hoy día trizándose en las expresiones de aquello se ven en distintos frentes de la realidad que nos está rodeando hoy día, tenganlo presente quienes nos escuchan. Nos quedó afuera lo que está pasando con la configuración del gabinete regional. ¿Ah? Ya hay nombres que están circulando, tenemos que hablar de eso, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Así que yo espero que vengamos con harta franqueza, dispuestos dispuestos a comentar acá, para dar la primicia si es necesario. Así que les deseo lo mejor, ha sido un verdadero gusto estar contigo Martín, contigo Rafael, y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao.